ver si es verdad. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, versículo por versículo, y hemos avanzado ya por 20 capítulos de este libro. Y lo que estamos viendo ahora, y trata Lucas de demostrar, es que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel que había sido profetizado, y para hacerlo acude al Antiguo Testamento mostrando cómo Jesús cumple todas las profecías que se habían hecho sobre él. En el Antiguo Testamento se decía que el Mesías sería anunciado, y efectivamente el Mesías es anunciado, que por un precursor, ese precursor es Juan el Bautista. Por eso Lucas comienza con la historia de Juan, su nacimiento, sus padres, para mostrar pues que efectivamente va en ese sentido. También la palabra de Dios nos muestra que Lucas enfatiza en los primeros capítulos la obra del Espíritu Santo en todo lo que tuvo que ver con la concepción y el ministerio de Cristo. Y después enfatiza el ministerio de Cristo anunciado por Juan cuando ve a Jesús a lo lejos y dicen: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así comienza el ministerio. Jesús recorre todas las ciudades, toda la región en la cual él vive, y llega a muchos, a todas las aldeas y a todas las ciudades de esa región. ¿Mucha gente lo sigue? Sí, claro, pero por las razones equivocadas. Jesús, a pesar de eso, acumula discípulos y nombra a 12 personas especiales llamadas apóstoles, los cuales pues obviamente con ellos tiene una cercanía más grande. Sin embargo, los apóstoles, los discípulos, el Señor ve que muchos de ellos todavía no creen que Él sea el Mesías y que sea Dios. No se convencen. Y llega a un punto tal el asunto que Jesús dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Y eso incluye a los discípulos. Y el Señor les dice eso porque ve que, aunque Él les ha demostrado poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre el mundo espiritual, todavía dudan que Él sea realmente el Mesías. Entonces Jesús dice: pues ahora voy a cambiar mi manera de enseñanza. Y la cambia y empieza a enseñar a través de parábolas. Montones de parábolas, que algunas de ellas o muchas las hemos visto acá. Y ya estamos llegando al final, estamos en la última semana de Cristo. Cristo ha entrado a Jerusalén, el famoso Domingo de Ramos, que no es domingo sino lunes, según lo que vemos en eso. Y Jesús levanta las mesas de los cambistas. Los fariseos, que ya lo han odiado durante todo, lo han odiado cada día más, ahora lo odian más. Los líderes religiosos se cargan más por lo que Jesús acaba de hacer en el templo, de limpiarlo, de sacar toda la basura, de echarlos fuera a los que estaban allí y habían convertido la casa de Dios en un negocio. Y empiezan a atacarlo y se ponen de acuerdo gente que se odia. Los herodianos con los fariseos empiezan a hacerle preguntas capciosas a Jesús, y obviamente no funciona. Jesús siempre es más inteligente, les responde de maneras que ellos al final de la historia dicen, y no osaron preguntarle nada más, porque las respuestas de Jesús no les permitían llegar a donde ellos querían. Lo último que vimos es que Jesús mismo les hace una pregunta a la gente de quién es hijo el Cristo, puesto que David llamó Señor al que iba a ser su descendiente. Le dijo: entonces ese Mesías no solamente es hijo de David, sino que también es Dios, afirmando que efectivamente Él era Dios. Lo vimos la vez pasada. Y hoy vamos al texto del 45, eso es Lucas 20, 45, pero también vamos a usar sobre todo Mateo 23, porque Mateo 23 tiene la otra parte de la historia para completarla, pero vamos a comenzar en Lucas capítulo número 20, versículo número 45, Mateo 20, versículo 45. Lucas 20, 45, perdón. Lucas 20, 45. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea ayudándonos en lo que vamos a hacer el día de hoy, que sea de edificación para nuestras vidas, que podamos glorificarle, exaltarle con todo lo que vamos a aprender nosotros. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Ayúdanos a expresar con claridad hoy el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a sobre todo poder aplicar a nuestras vidas esas verdades. Quita todo de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que no te glorifique y te exalte y que impida recibir o hablar lo que tenemos para decir de ti, Señor. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces vamos a Lucas 20, 45. El Señor, los líderes religiosos acaban de quedarse callados. Jesús ha hablado de quién es hijo David y que David llama al Señor, lo llama Señor al que es su hijo.
y los líderes religiosos ya no osan preguntarle más. Y entonces Jesús empieza a dar un discurso donde empieza a acusar a los escribas. Estaban presentes, según Mateo, también estaban los fariseos. El discurso va dirigido a fariseos, a escribas, un discurso muy fuerte. Y eso es lo último. Antes de este discurso, Jesús les había dado la oportunidad de arrepentimiento. Les había dicho efectivamente lo que iban a hacer, buscando que ellos recapacitaran y dijeran, listo, Jesús sabe lo que vamos a hacer, arrepintámonos. No, no lo hicieron. Jesús entonces da estos últimos discursos y empieza a acusar a los escribas y fariseos. En el versículo 45 de Lucas 20:45 dice, Lucas 20:45, oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, dice, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, dice el Señor. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, el texto comienza diciéndonos que todo el pueblo está detrás de Jesús. Todos, después de que cayó a todos los herodianos, escribas, fariseos, todo el pueblo está expectante y Jesús habla esto muy fuerte. Y el pueblo le escuchaba y empieza y les dice, guárdense de los escribas. Los escribas eran los guardadores de la ley en esa época, personas muy respetadas en ese momento. O sea, ser un escriba era algo muy bueno, era algo que usted decía, uff, tremendo ser un escriba, era una persona muy respetada por su supuesto conocimiento de Dios, por su supuesto conocimiento del Señor. Y el Señor les dice que había que guardarse de ellos. Los escribas enseñaban la ley al pueblo, enseñaban el significado de los mandamientos, y muchos de los escribas eran fariseos. No todos los fariseos eran escribas, pero muchos de los escribas sí eran fariseos. Y el asunto es que ellos tenían una manera de ser que Dios había observado, que el Señor había observado durante mientras estuvo en su peregrinaje por la tierra. Y el Señor se dio cuenta que los escribas, al igual que los fariseos, tenían problemas serios en su comportamiento. El Señor critica algunas de sus enseñanzas, pero también dice, más peligroso son sus acciones. No eran consecuentes lo que decían con lo que hacían. Y eso es lo que muestra. Mateo todavía es más específico, por eso vamos a usar Mateo hoy más que Lucas. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, el versículo 1 en adelante. Dice lo mismo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y aquí lo dice ya más. Y entonces comienza el Señor diciendo todo lo que ellos hacen, y va a empezar a hacer una descripción de cómo ve Dios a esos que lo van a matar, fariseos, escribas y demás. Y el Señor les va a hacer una advertencia sobre seguir el mal ejemplo de aquellos hombres. Y había una multitud escuchándolos. Y ojo, el Señor dice, ojo, y va a decir una frase que nos va a descrestar. Va a decir que escuchen sus enseñanzas. No dice que pero va a decir que no sigan sus ejemplos. Interesante eso. Vamos a mirar. Lo que el Señor quiere resaltar acá es el mal ejemplo de los escribas y fariseos. Aunque tienen una enseñanza teórica aceptable o buena. Interesante, ¿no? Pueden ser muy buenos maestros, pero son pésimos hombres de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso quiere decir, uno puede ser un muy buen maestro y un pésimo hombre de Dios. Sí, desde la perspectiva bíblica sí. Y vamos a mirar cómo es que ellos mostraron eso. Dice que el Señor está diciendo, dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Cuando está hablando específicamente que la cátedra de Moisés se refiere a lo que había enseñado por Moisés. También se refiere a la silla que utilizaban para dar las enseñanzas. En esa época, algunas de las formas de enseñanza eran un poquito raras. Me gustaría aplicarla acá. El pastor se sienta y la gente toda de pie escuchándolo largas horas. Eso sería fantástico.
Sería buenísimo, pero no vamos a hacer eso, pero el punto es que el Señor entonces dice que le habla a ellos y los acusa básicamente en general de que Israel tenía una silla, cuando una persona enseñaba, una silla preferencial asignada al maestro, que normalmente era la persona más importante, al veterano del pueblo, se llamaba la silla de Moisés, y esa es una de las formas de llevar a eso. Entonces ellos habían conseguido, los escribas y los fariseos, el monopolio de esa silla. Significa, eran las personas que siempre llevaban la enseñanza al pueblo. Y él decía, los fariseos y los escribas tienen el control de la silla. O sea, tienen el control de la enseñanza espiritual que se le da al pueblo de Dios. Interesante. Ahora, por otro lado, también dice, la cátedra de Moisés significa la enseñanza misma que se daba. Y no la juzgan en el sentido malo, si dice que se sientan, dice que se ciñen estrictamente a la enseñanza de Moisés, lo cual no es malo. El oficio de los escribas y los fariseos era enseñar al pueblo la voluntad de Dios como había sido revelada a Moisés. Eso era lo que tenían que hacer. ¿Lo hacían? Bueno, Jesús dice que teológicamente daban las enseñanzas, pero el problema no era eso. El problema era que ellos mismos no las practicaban. Ahora, los fariseos junto con los escribas también eran hombres, los fariseos eran hombres muy fieles también, celosos de la ley, temerosos de Dios. Pablo mismo dijo, yo soy fariseo de fariseos. Significa, tengo un conocimiento de la ley impresionante. Un fariseo era un hombre muy conocido de la ley. Y Pablo dice, yo soy un fariseo de fariseos. Ser fariseo en esa época no era malo. Usted le dice fariseo a alguien hoy y tenemos problemas. Pero en esa época, fariseo era un líder religioso muy respetado por lo que supuestamente sabía. Aquí el texto nos dice entonces, está hoy en Mateo capítulo 23, versículo 2. Mateo 23, 2. Espera que no me da. Un segundito que se me fue Mateo, ya está. Mateo 23, 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice el Señor. Ahí lo coloco. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces el Señor les dice, estas personas son maestros de la ley. Y cuando ellos les enseñen la ley de Moisés, hágame el favor, ustedes ponen cuidado y la guardan. Guárdenla. Cíñanse a lo que dicen. Y estamos hablando de personas que el Señor va a decir cosas muy fuertes respecto a ellas, pero dice que por favor guardemos eso. Ahora, puede haber maestros, y ya lo había dicho, pero ahora lo voy a dar con otro ejemplo bíblico. Puede haber un supermaestro con una vida que no es consecuente con lo que predica. Claro. Tenemos un famoso caso de Salomón. ¿Conocen a Salomón? Claro, ustedes lo conocen, obvio. El de la Biblia, no que salgan ustedes con otra cosa. Salomón es sinónimo de sabiduría. Dios se la dio, ¿ok? Pero tuvo una vida ejemplar. Bueno, tenía 1000 mujeres, 700 concubinas, se torció hacia los ídolos, pero era el tipo más sabio que había. ¿O que hubo en su momento? Y claro, no falta la belleza. Dice, pastor, ¿y Salomón era salvo? Sigamos, no. Pues la Biblia no dice que no, o sea, y Dios le dio la sabiduría, el tipo la ejerció. Ahora el asunto es, ¿era un tremendo maestro? Claro. Salomón escribe muchos proverbios, escribe el Cantar, escribe Eclesiastés. El tipo vivió un montón de cosas, o sea, pero su vida no era consecuente. O no, al final no fue consecuente con lo que Dios dijo. Y eso es para señalar que puede pasar eso. Entonces, por el contrario, Pablo tenía enseñanzas, pero él era consecuente con sus enseñanzas. Lo que Pablo enseñaba lo vivía. Ese es el ejemplo entre uno y otro, entre esas dos clases de maestros. Pablo, un maestro que dice y hace, y Salomón y los escribas y los fariseos, un maestro que dice, pero en muchos casos no hace, que es lo mismo.
Por eso dice el texto, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y dice también, y hacedlo, practíquenlo. Sigan la regla de Moisés, porque hasta ese momento la ley de Moisés seguía vigente y tenía que llevarse a cabo. Pero el problema no era ese, era la frase donde dice, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Eran personas a las cuales Jesús básicamente dice, ellos tienen un problema. Uno, no son sinceros. Son personas que le piden a una persona que haga algo y la engañan para que lo haga, pero ellos no se meten a hacerlo en ninguna manera. La otra cosa que está denunciada y que el Señor veía en ellos es que no tenían compasión. Para ellos es que las cosas se hacen así y punto, y era una rayita así, eran cuadriculados. Vamos a mirar que eran legalistas. La tercera cosa que es terrible en ellos, carecen de total humildad y se preocupaban mucho por guardar las apariencias. O sea, eran hipócritas, y lo vamos a mirar con ejemplos claramente estipulados acá. La primera cosa que vamos a mirar acá es la hipocresía o la inconsecuencia de enseñar una cosa y hacer otra. Nosotros como cristianos sabemos que no podemos ser tan solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Pero es terrible ser alguien que enseña la palabra y no practicarla. Es más, en la Biblia hay muchas advertencias respecto a eso, de que hay personas que enseñaron la Biblia y realmente no llegan al cielo. El Señor tiene un versículo por allá en Mateo 7:21 que dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ellos dijeron, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y él dice, sí, pero yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Terrible. Los fariseos tenían una falta de compasión, igual que los escribas, muy grande. ¿Cómo la denuncia el Señor? Lo denuncia en el versículo 4 de Mateo 23. Dice el versículo número 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y dice el texto que ellos ni siquiera con un dedito las mueven, pero que le ponen cargas a las personas. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿cierto? En cambio el dicho con los fariseos es, el yugo es bien difícil y la carga es bien pesada. Con ellos la vida era muy complicada. Y aquí es donde entra un sistema religioso. Jesús está advirtiendo y exhortando a la gente, no sigan ese sistema religioso legalista de los fariseos y de los escribas. Interesante. Y uno dice, ¿y esa vaina cómo lo podemos comprobar? Y lo vamos a mirar acá. Como hemos visto, los fariseos habían tomado, por ejemplo, solo para dar un ejemplo de cómo ponían cargas en la gente. Ellos incumplían, ellos decían, tomaron un mandamiento. ¿Cómo se torcían? Porque dicen, ellos cogían la ley y la explicaban y Jesús no cuestiona eso. Dice, ellos explican la ley. Pero cogieron el cuarto mandamiento cristiano. ¿Cuál es el cuarto mandamiento cristiano? ¿No tienen ni idea? ¿No saben cuál es el cuarto mandamiento cristiano? Y que empiezan a honrar a padre y madre, santificar las fiestas. Eso no es nada que ver, eso no son los mandamientos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El día de reposo. Muy bien, gracias, hermana. Y ellos recogieron el mandamiento de que había que descansar el día de reposo y empezaron a decir y a elaborar que aún los pequeños esfuerzos físicos que se hicieran ese día, como por ejemplo, freír un huevo, era pecado, que eso era trabajar. Imagínese, hasta allá, eso es legalismo puro, o sea que si yo llegaba y hacía, usted ya ha sido trabajo, incumplió el día de reposo, que no hay que hacer nada. O sea que no dijo el Señor, obviamente, pero ellos lo llevaban allá. Criticaron fuertemente que las personas sanaran, que Jesús sanara en el día de reposo. Imagínense una persona enferma por tantos años, el Señor tiene misericordia de ellas y lo único que ellos decían, terrible que haya sido preciso el día sábado, tenaz, habiendo tantos días en la semana y usted escogió a ese para sanar. Tenaz. Y esa era la política de ellos. Un legalismo que Dios obviamente no acepta, pero que ellos tenían. Con respecto a las mujeres, por ejemplo, que la Biblia decía que se vistieran con modestias, entonces los fariseos tenían, ojo lo que le voy a decir que es verdad, tenían medidas exactas para saber si una mujer estaba bien vestida. Decían, son tantos centímetros desde la rodilla hasta... Las túnicas tienen que ser,
así era como hacían eso. Ahora, ¿Dios dijo eso? No. Pero ellos cogían un mandamiento como que las mujeres vistan con modestia y armaban un poco de reglas alrededor de eso, creyendo que con eso agradaban a Dios, aunque realmente no lo hacían. ¡Wow! Ellos decían, no hay que amar el mundo no hay que amar el mundo. Ush, no hay que ser del mundo ni amar el mundo. Y por lo tanto, las personas no pueden ir, no podemos estar con gente que sea del mundo. Fuchi, no nos metamos con él. Hasta allá llegaban. Ahora, ¿Dios dijo eso? Dios dijo, hermano, hábleles de Dios, que conozcan al Dios con el amor, la misericordia, el servicio. ¡Wow! Ahora, hoy en día existe el legalismo, claro. Hoy tenemos cantidad de iglesias también, en muchos lugares, que dicen, usted puede leer esto, usted no puede leer esto, usted puede hacer esto, usted puede no hacer esto, y pone una cantidad de reglas. Estos días, si usted celebra este día, se convierte en pescado. Si usted, ¿no? ¿En qué? Ah, no, es pecado. Si come pescado, es pecado, algo así. Muy bien. Y si come carne, eso, es peca usted, solo puede comer pescado. Si es que no me sé esas tradiciones, hermano. Ahora, y dice que tienen una cantidad de cosas, y eso se llama a los ojos de Dios religiosidad. La religiosidad humana crea normas y normas y normas y normas que Dios no dijo. Eso es religiosidad, y eso es algo absolutamente grave y muy complicado. Y obviamente la voluntad de Dios queda enterrada y perdida cuando yo le añado un poco de cosas que Dios no dijo. Se tergiversa el verdadero propósito de las enseñanzas que el Señor dio. Y por desgracia, los fariseos, los escribas, daban la palabra, pero le agregaban, y lo que agregaban torcía totalmente el sentido de lo que el Señor realmente había dicho. Uy. Y por eso ellos pelearon por cosas como sanar el sábado, y sanó el Señor varios a eso. Sin embargo, ellos mismos no cumplían las mismas reglas. Cuando ellos tenían un animalito, se les perdía, iban y lo sacaban así fuera sábado. Y tremendo trabajo sacar el animal de una zanja, pero ellos iban y lo hacían y no le veían ningún problema a eso. Entonces digamos que acomodaban la ley a cantidad de cosas que estaban allí, que eso es algo muy complicado. Ahora, pero la acumulación de normas no era lo peor. La verdad, el que acumularan normas no era lo peor que estaba pasando. Obviamente las normas eran terribles, pero lo más terrible es que no amaban al prójimo. Ellos no tenían ninguna clase de amor por el prójimo, ninguna clase de compasión por ellos. Ellos decían, a una casa de un pecador no entramos porque somos muy santos y muy limpios. ¿Qué tal uno meterse con esa gente? Uf, terrible. Y ellos diezmaban el cilantro. Hoy en día sería diezmar el cilantro, por ejemplo. ¿Cuántas ramitas de cilantro hay? Vamos a diezmar tantas. Y ellos creían que con esos actos ellos estaban bien delante de Dios, colocando normas y siendo muy escrupulosos en coger la palabra literalmente y hasta incluso diezmar eso, que es complicado. ¡Wow! Hoy en día, por desgracia, hay muchas personas todavía que buscan cosas así o que se meten en cosas así y que siguen tradiciones humanas y no se dan cuenta que al seguir esas tradiciones que Dios no dijo, están invalidando la ley que Dios escribió, están siguiendo un camino que no es el camino correcto y el que Dios ha mandado. Por eso Jesús dice que ellos no estaban ayudando a los pecadores hundidos, sino que los estaban hundiendo más, porque en lugar de ayudarlos les ponían cargas que ellos mismos no podían ni cargar ni cargaban ellos, y por eso los acusa de que debería de estar mal, de ser hipócritas. No tenían compasión, no tenían paciencia con la gente, no eran solidarios, no tenían empatía con las personas. Cogían a una persona y usted cumple la ley y me cae bien, no cumple la ley y me cae mal. Uy, endurecieron su corazón. Aunque eran los líderes religiosos que tenían que amar al pueblo con mucha misericordia y con mucho amor. Pero para acabar de completar, tenían otras cositas muy notorias, como está, por ejemplo, cuando vamos a Mateo 23, 5 al 7. Mateo 23, 5 al 7. Muy bien. En Mateo 23, 5 al 7, hay otra denuncia del Señor con respecto a las prácticas que ellos tenían, una denuncia que para Dios era muy desagradable y que mostraba la condición del corazón de ellos.
Dice en Mateo 23, 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los llamen hombres, que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice, y encima de todo, como si ya fuera poquito lo que tienen, el Señor los acusa de algunas formas de las verdaderas intenciones de su corazón. No solamente tenían falta de compasión por la gente, no amaban a las personas, sino que actuaban de una manera que se llama la actuación. Eran los mejores actores de la época. Y vamos a mirar por qué lo decimos. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos. Básicamente el vocabulario del Señor es un vocabulario de que hacen una obra de teatro para ser vistas por los hombres. Y ahí mire para qué son las obras de teatro. Para que al final, ¿qué hagan la gente? Realmente súper bien, qué bonito. Y eso es lo que ellos están haciendo. Y el Señor denuncia que eso es lo que estaban haciendo las bellezas acá. Y dice que estas personas hacen todas las obras con una sola razón: ser vistos por los hombres. Querían que las personas los observaran y dijeran, tremendo, esas personas tan espirituales, súper espirituales, mire cómo se visten. Mire las prácticas que tienen. ¡Wow! Todo era un teatro organizado para impresionar a los espectadores. ¡Uy! Una obra de teatro montada. Así lo llama el Señor. Y tristemente, hoy en día debemos decir que también hay muchas obras de teatro en acción que piensan que hay gente que les encanta que les digan cosas, que los admiren. Hay gente que tiene tristemente ese mismo espíritu de que, por favor, mírame, yo quiero que me mire lo que hice. Nomás mire el Facebook, publican fotos, mire lo que comí. Mire lo que comí, imagínense fotos de la comida, ¿qué es esto? Mire lo que compré. Mire lo que dice, quieren que los mires. Hay gente que vive obsesionada con eso. Estos vivían obsesionados que los miraran para que los creyeran espirituales. Wow, pensando que así agradaban a Dios. Entonces la espiritualidad de una persona, hay que dejar claro, no se mide en términos de cómo ama a Dios y su prójimo, que así es como dice la Biblia. La espiritualidad se mide porque usted ama a Dios y al prójimo, para ellos no. Se mide por las prácticas piadosas que usted tenga observables. Eso sería como si alguien llegara antes de comenzar el servicio. Ustedes como siempre llegan antes, pero no han visto, ¿no? Pero si llegaran antes, que llegara una persona con una Biblia grande y la tuviera abierta y estuviera leyéndola mientras se empieza el servicio. Y que le dijera, bendecido día, hermano. Así todo espiritual, todo. Pero solo para chicanear, para mostrarse que, mire, yo llegué temprano y estoy leyendo la Biblia. Y tristemente hay personas que les encanta eso dentro de la obra de Dios. Hoy el temor a Dios, el amor a Dios, la comunión con Dios han desaparecido. Y hoy lo que hay es una cantidad de instrucciones, observancias religiosas que hacen creer a la gente que si las cumple están con el Señor. Y por eso la espiritualidad no se está midiendo de la forma correcta, sino porque practican una serie de vainas que no tienen nada que ver. Y para ellos, tristemente, los ejemplos que da tanto Mateo como Lucas son impresionantes. Hablemos de las filacterias y de los flecos. Dice el texto, pues ensanchan sus filacterias. ¿Ustedes de casualidad no han usado filacterias? ¿No? Yo filacterio, tú filacterias, vosotros filactariáis. No tienen ni idea qué es. ¿Ustedes cuando han leído la Biblia la palabra filacteria? O sea, y cuando pasan por esa palabra, ¿ustedes qué hacen? ¿Saltan? ¿Ni miran qué es esa vaina? Ok. Las filacterias eran cajitas o estuches de cuero que contenían tiras de pergamino escritas con diferentes pasajes de la ley de Dios. Esa vaina era eso. Es eso. Una caja. Bueno, la verdad eran 2 o 3 cajas. Una caja que se coloca acá, se colocaban aquí, acá en el brazo o acá en la muñeca. Ahora uno dice, ¿y esa vaina por qué hacían eso? Entonces había cajas que tenían adentro solo una división, un solo huequito, y otras que tenían 4 huequitos, pero en todas usted encontraba pedacitos de pergamino envueltos con porciones específicas de la palabra de Dios. Eso es lo que se llamaban las filacterias.
Dentro de esas filacterias, de esas cajas, usted encontraba Éxodo 13, 1 al 10, Éxodo 13, 11 al 16, Deuteronomio 6, 4 al 9, Deuteronomio 11, 13 al 21, y todas tenían eso, dependiendo de la cajita. La cajita de la frente tenía 4 compartimentos, la cajita del brazo y de la muñeca tenía 1. Era muy interesante, muy interesante. Ahora, ¿para qué eran esas cosas? Bueno, y ahí viene el punto. Dios había dicho en Deuteronomio 6:6 y al 8, y en el 8, Deuteronomio 6:6 y Deuteronomio 6:8. El Señor les había dicho lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el corazón para ellos es acá. Entonces dijo, ¿cómo me las pongo en el corazón? Y se la pusieron allá en la frente. Usted dice, ¿en serio? ¿Es en serio? Entonces, y la pusieron ahí con los versículos. Ahora, ese era el sentido que dijo el Señor. Ya vamos a mirar. Pero también en el versículo 8, si uno mira, decía algo parecido, pero no igual. Dice acá, para entender por qué esas cajas tenían que ir ahí. Dice, y las atarás como una señal en tu mano. Y las atarás como frontales entre tus ojos. Ush. Y las palabras de Dios tenían que ir aquí, aquí, aquí. En las 3 partes. Algunos la usaban solo aquí, otros la usaban aquí, porque pensaban que era aquí cerca al corazón. Y, wow. Ahora, ¿por qué el Señor hizo eso? El Señor explica en la Biblia por qué lo hizo. Está en Éxodo 13 la explicación. Dice, será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca. Significa la persona tenía que mirar la cajita y recordar la ley de Dios en su corazón. Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestras almas y las ataréis por señal sobre vuestra mano y vendrán a ser como frontales en tus ojos. Ahora, la exhortación era que tenía la intención de hacer que la palabra de Dios guiara la voluntad de la persona, o sea, su corazón, que determinara sus acciones, o sea, sus manos. Esa era la forma de que lo estaba diciendo el Señor, que controlara sus ojos y sus pensamientos acá en la frente. Pero ellos la colocaban literal en el brazo, en las manos y en la frente. Pero ese no era el sentido. Eso es lo que se llama coger la Biblia y literalizarla, pero a muerte. ¡Wow! Ahora, lo que el Señor dijo es, yo quiero que ustedes tengan la palabra cerca de ustedes, que lo tengan adentro, cuadrada. Pero para ellos era simplemente un símbolo que no cumplía ese propósito. Era un símbolo con que cumplían un rito religioso. Olvidaron el sentido del rito. Digamos que la caja la hubiéramos aceptado, la cajita, listo. Pero la caja era para chicanear, para ser vista por todos, en lugar de que la cajita fuera para recordarme que había un principio con Dios que yo tenía que cumplir. O sea, perdió el sentido. Y entonces surge una pregunta para nosotros. ¿Qué sentido tiene llevar físicamente la señal de tu sometimiento a la palabra de Dios si en realidad tienes un corazón lejos de Él? ¿De qué sirve eso? Antes, cuando no éramos creyentes, tengo la cruz magnética, gran poder. No, aquí tengo la estampita de la Virgencita de Torcoroma, véala, aquí está. Y todos tenían su cuento con eso. Cada persona tenía una cosa con eso. Y pensaban que si cargaban eso, ahí estoy, soy una persona súper espiritual, estoy cargando la cruz. Ush, interesante. Entonces eso nos lleva a una pregunta capciosa. O sea, capciosa. ¿Está bien llevar una cruz colgada por tu cuello? Uy. ¿Y si es de madera, madera rústica, como los espinas del Señor? ¿Es bíblico? ¿Y qué respondería usted? Y ya veo gente que hace, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esto es pecado mortal, pastor. ¿En serio usted cree eso? La respuesta es depende. ¿Por qué la carga? Ahora, si usted cree que tiene poderes ahí, puede llorar, ya perdió. Ahí no hay nada, es un pedazo de madera o de hierro o de oro, de lo que usted haga. Eso ni quita ni pone. Eso no, nada. Ahora, si usted dice, me recuerda a Cristo, mi compromiso con Él, y me la recuerda cuando la tengo puesta y cuando no la tengo puesta, pues póngasela. Porque no pasa nada, ni quita ni pone. Pero si usted dice, no, sin ella, no sé, me siento vacío.
Terrible. Entonces perdió porque eso es una idolatría suya y un objeto idolátrico de su corazón y no sirve para nada. Pero si usted me exige que yo no me la puedo poner o que me la tengo que poner, entonces usted es un legalista por empujarme hacia eso. Tenaz, pero así es como funciona. Recuerden, los símbolos pierden su simbolismo y se convierten en meras decoraciones o en amuletos supersticiosos cuando yo olvido el sentido de ellos. Cualquier símbolo que tenga. ¿Está claro eso? Bien. Pero el problema de los fariseos no solamente se colocaban las filacterias, sino que las filacterias tenían unas tiritas. Obviamente las filacterias tenían unas filas que permitían que usted se las amarrara, era para amarrarlas acá, amarrarlas acá. Entonces ellos, para ser más espirituales y ser más notorios, chicanear más, hicieron las cuerditas que lo sostenían más gruesas, cosa que se le notara que usted llevaba, era un casco ahí. Y la gente decía, uy, qué espiritual, la cantidad de, miren ese grosor de eso que lleva ese hombre ahí. Y dice que ellos acostumbraban entonces, solo para que la gente los viera, a tener cajitas más grandes, con tiras más anchas, solo para que la gente dijera, qué espiritual eres, realmente impresionante eso. ¡Wow! Lo mismo que le decía, es como llegar a la iglesia, me compré esta Biblia, de esas que de antes, esas gruesototas con bordes de oro, solo para chicanear, mira la super Biblia que tengo ahora. Grave. Pero también lo hacían con los flecos. Por orden divino, ojo, no porque ellos habían dicho, Dios había ordenado que las vestiduras tuvieran unos flecos y los flecos tenían unos simbolismos. Los flecos son las tiritas esas que caen. El Señor había dicho en Números 15 y en Deuteronomio 22 que los hijos de Israel tenían que cuando hicieran sus vestidos hicieran flecos en los bordes por sus generaciones y que cada fleco pongan un cordón azul, de color azul. Y esos flecos servían como para que cuando los vieran se acordaran de los mandamientos de Jehová y los cumplieran y no siguieran el impulso de sus ojos. Era para eso el propósito de los flequitos al vestirse, ¿ok? Para recordar los mandamientos, para consagrarse a Dios. Pero ellos, para chicanear más, los flecos tenían una medida, ellos los alargaban y los anchaban. Decía, vea ese super fleco que tengo. Entonces la gente ignorante veía eso y dijo, oh, qué espiritual es, mira el tamaño de ese fleco y esa caja que carga ese hombre con esas tiras. Este tipo es súper espiritual. Grave, nada que ver con eso. ¿Qué sentido tienen los flecos si no hay consagración ni obediencia? Pero ellos pensaban que la espiritualidad servía, si alargaban los flecos eran más espirituales porque eran más visibles. Y proclamaban su propia consagración de cara al público, pero no delante de Dios. Ellos decían, mire, la gente nos está admirando más, pero Dios no. Era lo que no entendían, Dios no. Tenían otro pequeño problema, ya vimos que tenían hartos, pero tenían varios. Y aquí había uno más que está señalado ahí en el texto que nosotros habíamos visto antes. A ver, ese está. Ensancha las filacterias, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Las personas les encantaban las posiciones de honor. Llegaban a un lugar y decían, ¿usted no sabe quién soy yo? Usted me tiene que sentar en primer lugar. Son esas, básicamente era, si llegaban a la sinagoga, queremos las sillas especiales para los invitados especiales. O sea, querían siempre estar adelante, así en primera fila. Obviamente aquí no tiene nada que ver con ustedes, hago la aclaración, pero el punto es, siempre querían estar ahí, venga, yo quiero estar ahí. Y quiero las posiciones de honor, quiero que en las cenas ustedes me sirvan en la mejor mesa, o con los invitados. O sea, cero humildad. Quiero los mejores puestos, y en la sinagoga, las sillas, quiero las sillas de la sinagoga, las mejores sillas. Obviamente los les enseñaba. Eso es un espíritu terrible, un espíritu de egoísmo, de pensar en sí mismo, de enfoque en sí mismo. Uy, y el Señor estaba totalmente en contra de eso. El cristiano no busca esas cosas, el cristiano no busca posiciones, reconocimientos, el cristiano es de bajo perfil, el cristiano no está buscando, ay, reconózcame, yo soy lo máximo. No chicanea, no hace nada de eso. El Señor es el que lo lleva a uno. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo enaltece, pero el que se enaltece, ¿qué hace Dios? Lo humilla. Es Dios quien tiene que colocarnos en los sitios, no nosotros estar ahí, no haga esto, reconózcame, míreme. No, eso es ridículo, eso no se hace.
Ellos entonces tenían una lucha dentro de ellos mismos. Mire todo lo terrible que eran. Tenían una lucha de clases. Querían, es que los más importantes están adelante y los menos importantes están atrás. Y para ellos había esa división, sectarismo, feo. Y es algo que Dios detesta. Pero encima de todo tenían otras cosas, dice el versículo, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Fuera de eso, por favor, dígame excelentísimo Señor y háblame. No me vaya a decir así cualquier cosa. No me trates de nombre propio, tienes que decirme rabí. Ellos exigían ser llamados maestros. Ush. Cualquier otra persona, ellos consideraban que su nivel espiritual era tan alto que tenían que saludarlo de esa manera. Querían recibir títulos aun cuando no se los merecían. Rabí significa mi gran señor o mi gran maestro. Y que la gente se lo dijera en público hacía que la reputación de la persona creciera. Uy, wow. Las formas y las costumbres de estos grupos, tristemente hoy también están en algunos lugares. Cantidad de personas que buscan su propia alabanza, su propia gloria, ser reconocidos. Yo he escuchado a algunos predicadores que la gente empieza a corear sus nombres, César, César, y la persona dice, no te escucho bien, ¿cómo dices? Ah, ok, sí, estás llamando, dame. Eso es lo que está el Señor denunciando. Por eso el Señor le dice, escuchen la enseñanza, porque igual la están enseñando, son los que en ese momento lo hacían, pero no sigan sus prácticas porque están totalmente desfasadas. La vida cristiana, la vida como la viven ellos, está totalmente lejos de lo que realmente es lo que enseñan. No sigan esas prácticas de vida que ellos tienen. Ahora, yo sé que todos tenemos que luchar con el orgullo. Todos tenemos que hacerlo de una o de otra manera. Pero lo que el Señor nos está prohibiendo es llegar y chicanear de alguna manera. Nos está llamando a la humildad, a no buscar los aplausos de los demás, ni a ser vistos por los demás, sino que la gloria se la lleve el Señor y punto. Así debe ser. Ese es el punto. Eso es lo que Él quiere literalmente en el texto. Y que cuando nosotros estemos yendo a la iglesia lo hagamos por las razones correctas, no para impresionar a nadie, no para mostrar cosas, nada. Señor, vengo a glorificarte, vengo a exaltarte. Porque si no, estamos jugando a la religiosidad que desde hace años ha sido torcida por, desgraciadamente, los que están al frente dentro de muchos grupos religiosos. Y eso dice el Señor, no debe ser y no debe pasar. Por eso el Señor nos llama pilas con la falsa religión. Pilas con los falsos maestros. Ojo, discierna. Tome sus enseñanzas, pero no siga sus prácticas. Tremendo lo que está diciendo el Señor. Pero cuando uno vuelve a Lucas y termina el texto, cuando nos devolvemos a Lucas, vamos a devolvernos a Lucas 20. Lucas añade un pecadito más. Uno más. Y dice, y que devoran las casas, versículo 47, 20:47, dice, y devoran las casas de las viudas, por el pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y Lucas denuncia que encima de todo, los fariseos y los escribas se aprovechaban de las pobres viudas. Y básicamente lo dice de esa manera, devoran las casas de las viudas. Las viudas eran personas que quedaban solitas y ellos en lugar de ayudarlas y miraban cómo sacarles provecho. Y cuando dice devorar significa que parte de lo que pertenecía a las viudas ellos se lo comían, literalmente. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? Las viudas tenían derecho a herencias y todo. Y decía, yo con mucho gusto le colaboro. Pero ellos le colaboraban quitándole a la viuda una gran parte de lo que le había quedado. Y esa es la denuncia que hace Jesús. Las viudas obviamente confiaban en ellos porque se supone que eran los líderes religiosos y al morir y al estar solitas en esa situación crítica pues no sabían administrar y ellos decían, venga, yo le ayudo y se la robaban. Terrible, terrible. Y entonces ellos trataban de ayudarles a regularizar las herencias y todas esas cosas, pero en medio de todo eso las dejaban sin nada o con muy poco. Y la advertencia del Señor a los fariseos en el texto de Lucas 20:47 dice, estos recibirán mayor condenación. O sea, ya es grave todo lo que hacen, pero que le roben a una mujer que no, indefensa, que no tiene cómo defenderse, la verdad,
el Señor dice mayor condenación. ¿Eso qué significa? Algunos piensan que es que como la llama le suben un poquito a la llama en el infierno, un poquito más fuerte, para eso es un grado de castigo mucho más fuerte, que no sabemos exactamente cuál es, pero es un grado de castigo más fuerte. Si fuera normalito hubiera dicho condenación, pero dice mayor, y es un texto que se usa en 3 o 4 versículos de la Biblia, diciendo existen unos grados de condenación, unos más, todos son condenación, pero parece que en algunos hay es más fuerte, hay algo más, Dios tiene como una forma más tenaz de que las personas paguen o sufran lo que están haciendo. Y hasta ahí todo muy chévere, hasta que uno va al capítulo 21 y lee esos pocos versículos que están allí, los 4 versículos del capítulo 21. Dice Lucas 21, 1 al 4. Lucas 21, 1 al 4. Porque uno lee Lucas 21, 1 al 4 y dice, ¿y eso qué tiene que ver, hola, con lo que acabamos de ver? Y es una escena de la viuda dando dinero en el templo, que ustedes obviamente la conocen. Dice que levantando los ojos, dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, más esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y Marcos tiene el texto paralelo que dice que Jesús estaba sentado cerca del arca de la ofrenda. Esto pasa inmediatamente después de lo que acabamos de ver. Jesús está hablando a los fariseos, a los escribas, les dice que la gente no lo siga, todo eso. Ahora recuerden, Jesús tiene una multitud detrás de gente. Y Jesús está con esa multitud. Y una vez termina eso, camina un poquito y queda frente al lugar de las ofrendas. El lugar de las ofrendas quedaba en el patio de las mujeres. Era el lugar donde todas las personas depositaban las ofrendas. Había 12 urnas. Cada urna tenían 6 urnas para ofrendas especiales. Una para el templo, una para el incienso, bueno, una para para comprar cosas específicas. 6 ofrendas específicas y otras 6 para ofrendas normales, o sea, dar sus diezmos y sus ofrendas normales. Y dice acá el texto que el Señor se pone a mirar allí, dice Lucas 21, levantando los ojos, vio que los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas y vio una viuda muy pobre. Marcos lo aclara todavía más porque Marcos dice que estaba Jesús sentado delante del arca, miraba cómo el pueblo echaba dinero al arca y muchos ricos echaban mucho. Y Marcos dice, y el rico echaba montones de plata y el pueblo echaba dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas, la blanca era la moneda más pequeñita que había en la época en valor. Hoy sería como esa monedita de 50, esas toda mentirosita. Usted dice, voy a echar no una, sino 2, porque tengo plata. ¡Pim! Y la echaba usted ahí. Lo que hay que aclarar en este punto es que esta señora, la viuda, de las que estamos hablando en el texto de Lucas y que también habla Marcos, cuando dice que era muy pobre, no dice que era indigente. Hay una palabra en el griego para indigente, esta no es indigente, es pobre, significa vive al día. La señora solo tiene lo del día, para eso. ¡Wow! La verdad, en términos de nosotros, estamos hablando que la señora, en términos de plata de nosotros, andaría por ahí con unos 1.500 pesitos al día de hoy. Ese era lo del asunto. Y era todo lo que esa señora tenía. Ahora, Jesús empieza a observar la escena y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vimos? Ya vamos a ver de qué tiene que ver. Si está vaciando a los escribas y los fariseos, ¿por qué pasa a hablar de una cosa como una ofrenda? Bueno, vamos a mirar por qué. Pero el Señor entonces dice que vio a la viuda muy pobre que echaba allí y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron de las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó el sustento que tenía. Esta historia, por un lado, está hablando de lo que la persona le da a Dios. Interesante, ¿no? Jesús dijo, el sistema religioso judío está corrupto. Los dueños del templo lo volvieron un negocio. Eso Jesús ya lo había dicho antes. Pero Jesús no dice, dejen de ofrendar. No dice, dejen de hacerlo. No está diciendo eso. Nada. Ni está criticando a la viuda por dar, ni a los ricos por dar. No dice nada de eso. Pero sí pone y dice,
que está mirando realmente quién está dando y qué está dando. Y dice, me he fijado que los ricos dan aparentemente mucho y la señora dio muy poquito, pero la verdad es que la señora dio todo porque es que el Señor lo mide de acuerdo a lo que ella tenía. Dice, ella dio todo lo que tenía. Los ricos dieron lo que les sobraba. Son dos cosas muy diferentes. Por eso estuvimos hablando el otro día de la ofrenda y de cómo en el Nuevo Testamento la ofrenda es mucho más compleja que el diezmo, porque la ofrenda, hay diezmos en el Nuevo Testamento, pero las personas dieron mucho más que el diezmo en el Nuevo Testamento y dimos un montón de ejemplos de personas que cuando uno mira sus porcentajes eran mucho más altos, porque el diezmo no es de la ley, el diezmo viene desde antes, es una cosa que las personas sacaban. Era muy, muy impresionante, y aquí el Señor lo ratifica. Pero la enseñanza de este texto, de que el Señor ponga el texto después de lo que acaba de decir, es algo bien interesante. Jesús acaba de criticar el sistema religioso judío, un sistema inflexible, sin compasión, un sistema en el cual la persona, el ser humano no valía nada. Y en medio de ese sistema aparece una persona que tiene un corazón para Dios, una mujer viuda que no tiene nada. Y esta mujer con todo su corazón dice, aquí está, yo le doy al Señor. Hay personas que han logrado tener claro, y eso básicamente el texto busca o trata de llevarnos hacia ese punto. Qué interesante. Quienes están, que hay personas limpias en medio de sistemas religiosos corruptos. Hay personas que tienen corazones dispuestos de verdad para el Señor en medio de religiones. Por eso vemos a tanta gente dando en iglesias donde literalmente le sacan la plata. Porque hay gente que todavía en su corazón dice, no, hay que darle al Señor, quieren darle de corazón. Habrá otros que lo hagan por negocio seguramente, pero habla de que sigue habiendo personas que dan con todo el sentido. Y es una comparación, es un ejemplo. Recuerden que en la Biblia no existe numeración. Cuando usted lee la carta de Lucas, usted no dice capítulo 24, versículo, no, usted sigue leyendo derecho. La historia se continúa. Los libros antes, la numeración se hizo para nosotros, para que nosotros entendamos y busquemos en la Biblia. Pero las cartas se leen derecho. ¿Ok? Eso va una tras otra. Tran escribió esto y enseguida escribió esto. Así es como funciona. Por eso sabemos tanto por Marcos como que este es un texto que va derecho en eso. Y lo que el Señor está mostrando es que no nos asombremos de que la gente hasta el sol de hoy venda la fe. No es nuevo. Los fariseos, los escribas vendieron la fe. Y tenemos cantidad de gente hasta el sol de hoy vendiendo la fe. Y eso es satánico. Eso muestra un sistema religioso que ha continuado hasta nuestra época en la cual las personas son explotadas tristemente. Y eso no debe pasar. ¿Hay que dar al Señor? Sí. ¿Hay que dar bien? Sí. Pero por las razones correctas. Eso es lo que estamos diciendo y lo que dice la palabra de Dios. Un dato muy tremendo y muy terrible. El maltrato a los pobres, esa clase de cosas, fue practicado incluso por la Iglesia Católica medieval, vendiendo una cosa que se llamaron las indulgencias. En 1517, un fraile dominico llamado Johann Texel instauró la venta de indulgencias en Alemania. ¿Usted sabe qué es una indulgencia? Una indulgencia es que usted paga una platica por sacar a su ser querido del purgatorio. Entonces usted dice, mire, y el tipo, tenemos una carta del tipo vendiendo la indulgencia, solo para mostrar el sistema religioso, cómo funciona. ¿Sabe cómo vendía el tipo? Él llegaba a un pueblo y decía, señores, que estaban ahí congregados, ¿de casualidad ustedes no oyen las voces de sus familiares muertos y otros clamando y diciendo, ten piedad de nosotros, porque estamos en horrible castigo y tormento del que puedes redimirnos por una miseria? ¿Y no lo harás? Dice, ¿no recibirás entonces por un cuarto de florín, que era la moneda, estas cartas de indulgencia por medio de las cuales podrás conducir de manera firme y segura a un alma divina e inmortal a la patria del paraíso? Y hoy estamos en promoción. Solo por 15 florines te vamos a dar no uno, sino dos, que es casi lo que vemos hoy. Hoy tristemente se vende la fe como en esa época. Ahora, con esa platica se construyó la Capilla Sistina, solo para que lo sepan, ¿no? Y el Vaticano, a punta de indulgencias. Es decir, torcer la fe no es nuevo.
Muchas religiones del mundo lo han practicado, incluso el cristianismo tristemente lo practica a través de la teología de la prosperidad, y es algo que Dios dice, eso no puede ser así. Dios nos está llamando a una verdadera fe, a una verdadera religión, que no siga tradicionalismos, que no siga legalismos, que no le imponga a la gente cargas que la Biblia no impone, que lo hagamos dentro de los parámetros. Por ejemplo, ahorita llegó diciembre con su alegría, mes de oración, predicación. ¿No? ¿No es eso? ¿De qué están pensando ustedes? Bueno, llegó diciembre con su alegría. Y hay gente que yo he escuchado, pastor, la Navidad es satánica. El árbol es satánico, pastor. Ahí colgaban las cabezas de la gente que era perseguida. Y hay unas historias súper interesantes al respecto, muy bravas en eso. Papá Noel es el diablo. Y la luz, las lucecitas, el diablo se viste como ángel de luz. Imagínense eso. Todo eso lo he escuchado en iglesias cristianas. ¿En serio? ¿Así es? ¿Eso lo dice la Biblia? ¿O es alguien se lo inventó y es su manera de pensar y se la quiere vender a todos? Y hasta en eso nos toca tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Antes de satanizar algo o cualquier otra cosa. Y obviamente estaremos hablando de la Navidad, de la natividad, porque en la Biblia aparece la natividad, no la Navidad, de Jesús, que es diferente. ¿Y qué significa? ¿Y qué es? ¿Y cómo se celebra? Si es que usted la quiere celebrar. Pero lo que no puede pasar, y ese es el punto, es que nosotros sigamos siendo cuadriculados y simplemente porque lo hemos sabido en alguna parte sin estudiarlo, usted diga, ¿eso es malo o eso es bueno? Así no. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el pecado de Israel? Que los fariseos y los escribas se pararon en el frente, dijeron cosas y la gente no escudriñó y se la tragó entera. Y se creyeron un poconón de errores. El error de nosotros puede ser exactamente el mismo. Que ustedes no escudriñen, que ustedes no miren si lo que están escuchando, viendo, realmente se adapta a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces nos convertiremos en lo que no debemos ser, unos religiosos, que creemos que siendo religiosos, yendo a la iglesia y haciendo ciertos ritos, somos creyentes. Señores, entrar a una iglesia y sentarme largas veces no me convierte automáticamente en un cristiano. Eso es lo mismo que decir que si me siento en un garaje me convierto en carro, porque estoy metido ahí y eso no va a pasar. Es la práctica, realmente entender las cosas, mirar la esencia, el alma de las cosas, el sentido con el cual Dios nos las manda, llevarlo a cabo con ese sentido, para darle la gloria al Señor. Por ese lado es que es. Dios odia la religiosidad y nosotros tenemos que ir como iglesia de buscar una verdadera adoración. Por eso el Señor pone el ejemplo acá. Hay una religión falsa que impone cosas, pero no las cumple. Los fariseos y los escribas eran eso. Y había gente que juiciosamente, en medio de todo eso, seguían sus enseñanzas. La viuda la seguía, hay que dar y daba más allá, increíble. Pero lo que el Señor advierte es, pero no sigan las prácticas de vida que no son consecuentes con lo que se enseña. ¿Estamos claros en eso? Hermanos, eso es algo que el Señor nos ayude. Ser alguien religioso es algo demasiado fácil. Eso es algo muy, muy fácil. Por eso les pido que estemos meditando en eso, que si hay alguna práctica religiosa en nosotros, quítenla. Eso no le agrada a Dios, no le sirve, no lo va a edificar, no le va a ayudar a crecer. Es más, lo va más bien a confundir, porque ¿cómo sabe usted si de verdad está en el Señor, si solo está haciendo ritos? Cualquiera puede repetir los ritos y sentarse acá y no ser salvo ni siquiera. Eso es grave. Entonces pongámosle sentido a cada cosa que hacemos, el sentido bíblico, y hagámoslo como dice la Biblia, para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude, pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros.
Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas verdades y prioridades, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres una fe verdadera, una fe honesta, sincera, tanto en palabra como en práctica. Ayúdanos a recordar que realmente ese es el verdadero sentido con el que tú quieres que nosotros hagamos las cosas. Y no simplemente porque todo el mundo las está haciendo. Y en todo lo que hagamos, ya sea el orar, servir, dar, cantar, en cualquier actividad, Señor, que tú nos permitas estar, que podamos darte la gloria y honra que solo tú mereces. Y eso se obtiene solo cuando tenemos claro que tenemos un Salvador llamado Jesucristo, el único que nos puede ayudar a discernir, a entender esas verdades. Pero que aún teniéndolo, si nos descuidamos, también podemos volvernos religiosos. Y eso es lo que tú nos adviertes. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar donde tenemos que estar, en la fe, sentados, cimentados en tu palabra, ya que la Biblia realmente sea nuestra guía a través del Señor y de su Santo Espíritu, quien nos conduce a toda verdad. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado. Ayúdanos a quitar esa religiosidad, a no buscar nuestra propia gloria en ninguna manera, a no estar buscando ser alabados, exaltados, glorificados, reconocidos y nada que tenga que ver con eso, sino hacer lo que tenemos que estar haciendo, Señor, simple y llanamente porque tú eres Dios y te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, por tu palabra y terminamos cantando en Cristo Jesús. Amén.